y aprender cómo se realiza la meditación profunda. Él me había dicho a mí, para enseñar sobre todo a la gente cómo podemos indagar, no solamente en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, si nosotros logramos meditar y trabajar en el mundo espiritual, lo que no se ve, eso que nosotros sentimos muchas veces, pero que no logramos conectarnos con nuestra parte espiritual, sino es a través de la meditación y de un trabajo. Entonces, él me había dicho, siéntate, relájate, y dime qué es lo que sientes en la meditación, en tu tema, en tu espiritualidad. Y mayormente había muchos curiosos que querían llegar a ese nivel, pero no podían llegar a ese nivel. Cuando yo era el que me había tirado un montón de años trabajándolo en profundidad. Nosotros somos los que tenemos certeza, los espirituales. En lo que no se ve podemos percibirlo y sentirlo. Y bueno, la realidad es que él me había dicho, siéntate, relájate y vamos a profundizarnos en tu tema espiritual para explicarle a la gente. Fíjense qué es lo que siente y qué es lo que ve. Cuando había pasado media hora, yo me sentía como entraba a una institución, a una sala grande, enorme. Eso en el tema espiritual. Yo podía vagar de sitios diferentes, depende de cómo yo me sentía. Y él me había dicho, ¿qué es lo que ves y qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que sientes? Yo había entrado en una sala de color oscuro. Había pasado yo por allí bien arreglado, como siempre voy, yo con mi maletín y mi Corán. Cuando había llegado había un montón de gente que practicaba artes marciales y la realidad eran como ninja, eran como karatecas. Y estaba todo lleno, todo estaba lleno de hombres armados con katanas, eran katanas. Y en ese momento de la meditación en la espiritualidad yo podía percibir qué es lo que sentí, qué es lo que estaba viendo. Y la gente quería saber cómo pude llegar a ese punto de la meditación profunda, de la espiritualidad, cómo podía percibir tanto. Pero esa es la realidad, Había un montón de gente luchando conmigo. Y ellos sabían perfectamente que yo no les deseaba absolutamente ningún mal. Y nunca le había tocado con ningún mal en el tema espiritual. Nunca. Porque yo ya había dicho que yo era de la paz. Pero en ese momento que me hizo la meditación profunda, en mi estado espiritual, estaba viendo cómo me estaban atacando. Esa es la realidad. Y habían por lo menos 100 hombres atacándome con katanas. Y en ese momento no me quedó absolutamente más remedio en mi tema espiritual que sacar mi gran katana. Porque ciertamente en el lado espiritual podemos tener lo que nosotros sentimos en nuestras manos, lo que nosotros sentimos. Esto es en el tema espiritual. Y yo le había dicho que cuando había visto tanta gente, tantos hombres atacándome, no me quedó más remedio que enfrentarme con una gran katana. ¿Y qué es lo que había hecho yo en el tema espiritual? Como veía tanta injusticia después de que yo a nadie le había hecho absolutamente ningún mal, me estaban atacando en el tema espiritual. Y yo en el tema espiritual era el más poderoso porque tenía la gran fe, había estudiado perfectamente y había trabajado en mi meditación, tanto el lado espiritual, de lo positivo contra de lo negativo. Entonces yo le había dicho a mi psicólogo que él me había dicho, ¿qué es lo que ves? Y yo le había dicho que sacaba una gran katana. Fíjense mi mente, lo que había sacado en el lado espiritual, una gran katana super afilada y que de cierto modo era de oro, porque era maravillosa.
Y yo en ese momento no tenía absolutamente ningún miedo, porque yo ya había dicho que yo creía solamente en un único Dios y que yo tenía Dios por delante y por detrás mía cuando vinieran a atacarme en el lado espiritual y que yo era el más poderoso. ¿Por qué era el más poderoso? Porque era el que nunca hacía mal a nadie. Y a mí siempre me estaban atacando. Y en ese momento, en el lado espiritual, había sacado una gran katana. ¿Y sabéis lo que había hecho? Absolutamente sin piedad. Lo había degollado a todos. ¡A todos! O sea, era como una película gore. Eso es lo que yo estaba persiguiendo. Le había cortado a todos la cabeza. ¿Por qué? Porque en el lado espiritual, esto es a través de la meditación, de la espiritualidad. No se vayan a confundir. Yo veía cómo me estaban atacando y claro, veía que me estaban atacando tanto que en ese momento dije, sí, ponme que cargar aquí todo. ¿Por qué? Porque fui a cortar sus cabezas. Porque todos eran injustos. Eso es lo que yo le he dicho a mi psicólogo. La gente quería aprender cómo podía llegar al grado de nivel de la espiritualidad tan avanzado y podía percibir tanto. Pero para nosotros llegar hasta donde yo llego, no solamente tengo experiencias vividas de este sentido en el lado espiritual. Mi lado espiritual es muy extenso, es ilimitado. Y la gente me habían pedido cómo podía trabajar ellos en el lado espiritual. Pero ellos deberían de meditar y de limpiar sus pensamientos para lograr la pureza de la fe. Para saber, porque yo todo lo que había experimentado a través del tema espiritual, eso quiere decir lo que pasa en la realidad. En la realidad somos muchas veces personas que somos atacados por mucha gente, ¿o no es cierto? Somos atacados por mucha gente y él me había hecho el tema espiritual en la meditación profunda para sacar y yo informar a la gente a través de la espiritualidad, de la fe, cómo tiene que ver el lado espiritual con lo mundano. Muchas veces somos atacados por mucha gente. Y ya había dicho que si nosotros trabajamos el tema espiritual, podemos combatir aquí en la tierra lo mismo que nosotros percibimos a través de la meditación profunda. Podemos lograr y sentir muchas cosas que nos hacen en nuestro entorno. Y es fácil, es fácil. Debes de fluir tus pensamientos y todo. Esa es la realidad. Yo tanto en el tema espiritual como en la realidad nunca tenía miedo absolutamente de nadie. Es cierto que yo necesitaba trabajar en el lado espiritual porque podía ver, percibir muchas cosas que la gente mayormente no percibe. Y mi psicólogo me ha dicho, ¿y después qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Y yo le he dicho, siento como yo abro la puerta, dejo pasar a todas las malas energías, y ellos sabían perfectamente que en el mundo espiritual era yo el único que pasaba por todas las salas espirituales para combatir a la gente corrupta, a la gente que me atacaban a mí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una meditación, es muy importante tener nuestras energías fuertes, elevadas, libre de toda imperfección y libre de pecado y de pensamientos negativos que muchas veces nos mandan a otros. Y bueno, después de todo eso, mi psicólogo me había dicho, ¿qué es lo que sientes después de todo ese calvario que te había pasado cuando estabas luchando con un montón de gente que te estaban atacando? Y yo le había dicho que después me sentía totalmente libre. ¿Por qué? Porque había salido de la sala combatiendo a toda la gente y a mí ni siquiera me habían tocado ni un rasguño. Mi lado espiritual estaba tan fuerte
No podían ni tocarme las malas energías, los mismos demonios. Y nosotros, si queremos protegernos, si queremos indagar nuestro lado espiritual, también es muy importante escuchar un tipo de música que os profundice, que haga sentir en el lado espiritual, que es lo elevado, lo que te va a llevar a conseguir todo el éxito de vuestras vidas. Y que mayormente la sociedad hoy en día ha inculcado a los padres a los hijos, en muchas de las culturas, a seguir una norma estricta inventada por ellos. Y yo no había barrido absolutamente a todos los inventos que ellos, la gente muchas veces por ignorancia, por querer ser mejores, fracasan totalmente en sus trabajos y en sus proyectos. Y la realidad es que yo no quería lograr nada a través de mis proyectos, simplemente era como un hobby, cuando yo comunicaba mis mensajes a través de la fe, del tema espiritual, para que mucha gente sintiera lo mismo que yo y se pudieran elevar en lo más alto. Y en el momento que había terminado de salir de la sala donde estaban todos los criminales atacándome, me había quitado la ropa. Eso es lo que yo le había dicho a mi psicólogo cuando me había terminado de realizar esa meditación de la espiritualidad, lo que yo sentía en el lado espiritual. Y él me había dicho, ¿y qué sientes? Y yo le había dicho, me siento liberado. Me siento que incluso quiero cambiarme, quitarme la ropa y ser otra forma diferente a la de un hombre, porque mayormente yo era el único que todos me conocían en el lado espiritual, por cómo yo meditaba aquí en la tierra y enfrentaba con la gente, materialista e injusta con la gente. Que no hay nada ni nadie que te pueda quitar toda la fe y los proyectos que tú quieras llevar a cabo. Solamente deben de confiar en vosotros mismos. Entonces, después de todo eso me había dicho, a ver, a una meditación tuya y explícanos a la gente cómo puedes llegar a profundizarte y verlo todo. Y yo le había dicho que después de la meditación profunda que me había hecho y había terminado de estar en la sala, me había sentido como estaba en otra sala totalmente diferente y que no era yo un hombre, que no estaba persiguiendo a ningún conejo blanco, sino que estaba persiguiendo a un león. Alicia del País de las Maravillas tenía un mundo maravilloso, y es que la realidad es que ella, Alicia, era una niña que soñaba y había extendido su lado espiritual, y yo le había dicho que me sentía gran parte identificado en ese momento, que había logrado salir de la meditación profunda donde me estaban atacando un grupo de hombres, y en ese momento que yo había salido, había cambiado completamente mi cuerpo y mi forma física. Y en vez de estar persiguiendo a un conejo blanco, esto es a través de la fe, esto es a través de la espiritualidad, lo que yo veo en la espiritualidad. No veía un conejo blanco, veía un león grande, cómo se dirigía a una madriguera. Eso era después de la sala que yo había entrado. Iba corriendo, detrás del león. Se había caído por una alcantarilla. Y cuando yo había bajado abajo para ver si el león se había hecho daño, me había caído dentro. En vez de Alicia se había caído por un agujero de una madriguera de un conejo. Pero yo me había caído por un pozo, como de un pozo. Y ahí cuando había bajado bajo al pozo, lo que había descubierto era un tesoro. Eso es lo que yo le había dicho hoy en la meditación, que yo sentía a través de mi espiritualidad, lo que yo podía ver y percibir. Era un mundo maravilloso, la realidad era un mundo increíble. A veces luchamos y a veces sentimos cosas súper extraordinarias y maravillosas que nosotros debemos de alegrar a la gente. Y el león ese se había caído y estaba todo lleno de piedras preciosas y de todo lo que no hay en la tierra. O sea, mi lado espiritual estaba lleno de tesoros. Tenía una fuerza, era un león, había perseguido al león para que no se cayera, para que no se hiciera daño, para ver lo que le había pasado, me había caído yo, y ahí había descubierto, en la meditación,
lo que estaba viendo era que cuando me había caído yo con el león para abajo, estaba todo lleno de oro. Y que en el momento que yo había caído abajo, había un gran espejo, y yo lo primero que había hecho, en vez de coger todo el oro, porque la realidad es que no me interesaba el oro que yo tenía en el mundo espiritual, porque tenía tanto que me interesaba incluso más otra cosa, que era seguir ampliando mi mundo espiritual para comunicarlo a la gente, para que trabajaran ellos también. Entonces, en ese momento, yo me había sentido como yo me miraba a un espejo que había allí abajo en el pozo donde estaba todo mi oro, porque era mío. Me había mirado al espejo y lo primero que había hecho era así. Y digo, bueno, esta es la imagen que yo quiero adoptar, ser un hombre totalmente en el mundo espiritual. Y en ese momento, por arte de magia, mi físico había cambiado totalmente y era una mujer en el lado espiritual. Yo casi siempre en el lado espiritual soy un hombre, tal y como vosotros me veis aquí. Pero en ese momento, hoy que me había hecho el tema espiritual, me había visto que yo me había mirado al espejo, era una mujer parecida a Alicia en el País de las Maravillas, pero con otra apariencia totalmente más moderna. No tiene absolutamente nada que ver con ella. Entonces yo lo primero que había hecho era mirarme al espejo, quitarme los encajes y sacar un montón de palomas blancas cuando me había mirado al espejo. Y en ese momento podía escuchar a través de la espiritualidad como había niños que se estaban riendo y estaban disfrutando cuando me estaban viendo a mí. Y yo en ese momento que estaba mirándome al espejo y estaba dentro del pozo había dicho, bueno, ¿y esos niños que yo estoy escuchando, que se están riendo, quiénes son? Seguidamente había atravesado el espejo y había visto que había entrado en unas salas donde había un montón de niños enfermos de cáncer, que estaban disfrutando, se estaban riendo, pero de felicidad cuando me estaban viendo a mí, de pasar a ser un hombre a ser una mujer, de que no quería el tesoro y que lo único que quería era sacar la paloma blanca. Eso es lo que yo había sentido en mi lado espiritual. Y que cuando había entrado por la sala estaban todos los niños enfermos de cáncer, y ellos, su felicidad era conocerme a mí, siendo una mujer. Entonces, en ese momento en el sueño me estaba dando otro sentimiento y todo. En el sueño, en la meditación, lo que yo puedo percibir en mi lado espiritual, en mi zona espiritual, que la gente mayormente no está acostumbrado a trabajarla. Y yo le había dicho que yo había descubierto totalmente mundos totalmente extraordinarios que se enlazaban con lo material. Y que yo sentía una gran felicidad, la realidad, cuando a mí los niños estaban riendo de felicidad cuando me estaba viendo que no sabía qué apariencia elegir, y de pronto había sido una mujer muy bonita, muy hermosa, y los niños le estaban dando felicidad y en ese momento lo estaba curando. Eso es lo que yo podía sentir. Alicia, en el País de las Maravillas, sintió como había bajado abajo, tenía muchas cosas. Yo no, yo había sentido eso, había sentido que había un montón de niños que estaban siendo felices cuando me estaban viendo a mí, sacando unas palomas blancas muy bonitas, y estaba entrando allí y los niños se estaban curando, y eso para mí era, mi lado espiritual era algo que me sentía que debía de hacerlo en el mundo material. Entonces yo había enlazado mi mundo espiritual, lo que a mí me había dado felicidad a través de la meditación, a través de la espiritualidad, es ir a donde estaban los niños enfermos para darles felicidad. Eso es lo que yo había descubierto uy, se me voy a poner hasta que no vea. Eso es lo que yo había descubierto en la espiritualidad que yo tengo de mi mundo espiritual, es así. Yo no puedo extender mi mundo espiritual si yo no siento. Yo no necesito ser feliz yo solo, no. Yo me siento feliz cuando la gente se alegra, cuando los niños sobre todo son felices cuando me ven a mí, ya sea físicamente un hombre, sea físicamente una mujer.
Entonces para mí eso es lo más importante. Que los niños sintieran felicidad y que se rieran conmigo. Y que no le importaran el físico. Que le importaba más lo que había dentro de la persona, en el corazón. Y que es el gran valor que nosotros tenemos hoy. Somos nosotros, no nuestra apariencia, no quienes somos físicamente, sino lo que tenemos en el corazón, lo que nosotros podemos ofrecer a la gente y lo que a nosotros nos da felicidad. ¿Cuál es nuestra felicidad? Sin el tema espiritual profundo, así, no vamos a lograr saber muchas cosas que mucha gente no sabe. Y bueno, esto era todo por hoy. Yo había descubierto una gran felicidad en el momento que los niños estaban curando, porque yo ya le había dicho a mi psicólogo que ya había tenido experiencia con entes, no con extraterrestres, con entes. Y es verdad que los entes me elevaban a mí y se ponían en el techo de mi casa para intentar decirme algo. Esa es la realidad, eso es lo que yo siento en mi lado espiritual. Puedo percibir muchas cosas, tanto buenas como malas, pero todo tiene una explicación muy bonita para la gente, para que puedan aprender, incluso aprender este conocimiento, cómo podemos saber muchas cosas que antes no conocíamos de nosotros mismos. Y yo lo experimentaba todo a través de la espiritualidad. Y no había nadie que a mi grupo de gente podía meterla en la oscuridad, porque yo ya le había repartido el conocimiento que era espiritual. Somos los justos, no de los injustos. Tenemos que aprender eso, ¿vale? Que debemos de ser justos y apoyar a la gente necesitada, niños que se están muriendo hoy en día y que necesitan felicidad para enfrentar con sus vidas. Que a veces nosotros solamente nos dejamos influenciar por el material, pero muchas veces la felicidad está en lo que nosotros podemos ofrecer a la gente y que la gente sienta felicidad a través de nuestra propia inspiración para con nosotros. Muchas gracias.